Queridos amigos, muy buenas tardes, espero se encuentren todos muy bien. Sean bienvenidos a este encuentro con la palabra. Hoy los invitamos a que nos unamos en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, donde el Señor nos va a enseñar algo bien interesante acerca de una predicación que hace Pablo. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y de allí regresaron a Berea con el encargo de comunicar a Silas y a Timoteo la orden de ir a juntarse con Pablo lo más pronto posible. Pablo fue al Areópago y puesto en el medio dijo: Atenienses, veo que en todo son los hombres más religiosos. En efecto, al recorrer y observar sus monumentos sagrados encontré hasta un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, aquello que veneran sin conocerlo, se lo vengo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios hechos por los hombres, ni pide manos humanas para que lo sirvan como si tuviera necesidad de alguna cosa. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todo lo demás. A partir de un solo ser hizo Dios todo el género humano para que habitara en toda la superficie de la tierra, y le fijó determinados tiempos y le señaló los límites de su vivienda, pues quiere que lo busquen y lleguen a encontrarlo, aunque sea a tientas, porque en realidad no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho algunos de sus poetas: de su linaje somos. Siendo pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a imágenes de oro, plata o piedra, elaboradas por el arte o la invención humana. Dios pasó por alto el tiempo en el que lo han ignorado, pero ahora llama a todos y en todas partes al arrepentimiento. Ya ha fijado el día en que va a juzgar al mundo con justicia por medio de un hombre que Él ha designado para ello, y a todos les ha dado prueba de esto resucitándolo de entre los muertos. Pero al oír hablar de resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así se retiró Pablo de aquel lugar. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe, entre los cuales estaban Dionisio, miembro del Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros más. Después de esto salió Pablo de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones la expresión de meterse en la boca del lobo. Y lo que hace Pablo hoy es precisamente eso: se metió en la boca del lobo. Meterse en la boca del lobo significa meterse en un lugar peligroso, saber de que de allí va a salir por lo menos mordido, rasguñado, lo que sea, golpeado. Implica meterse en un ambiente un poco difícil. Y Pablo lo que hace es eso hoy, precisamente allí en Atenas, que era considerada una ciudad donde estaban los grandes intelectuales, las personas que sabían, que conocían y que todo le daban una razón y todo lo aceptaban con razón. Entonces Pablo viene hasta ellos y en ellos comienza a predicar Pablo. Entonces predica, su predicación cambia de ritmo un poco, en el sentido en que venía predicándole a la gente humilde, a la gente sencilla, y hoy se mete a predicarles a aquellos que son intelectuales, y lo hace de una forma bien interesante hoy Pablo. Entonces pienso que el ambiente donde está Pablo hoy es un ambiente muy intelectual, donde Pablo viene pues también en la razón a dar sentido de la fe. Incluso a veces nosotros dialogamos que en los colegios o en las universidades se traen diferentes ideologías, ¿no? En donde tratan de alejarnos de Dios, pero sabemos también que allí en medio de la razón, en medio de la reflexión, es importante hablar de Dios. Y entonces por eso Pablo también en medio de ese ambiente se pone a recorrer y dice acá el texto que vio unos monumentos sagrados y vio una inscripción que decía: a un Dios desconocido. Y por eso empezó desde esa manera, desde lo que veían la realidad de ellos, empezó a anunciarles a Dios. Entonces tal vez nosotros podemos también anunciar la palabra con lo que vemos en la realidad.
y decir que todo lo que está a nuestro lado tiene sentido es gracias a Dios. Exacto, nosotros podemos darle al COVID-19 una lectura ateniense o una lectura cristiana, si así lo quisiéramos mostrar. La lectura ateniense sería la lectura intelectual simplemente, de decir eso es un virus, es una cosa que está pasando, no sé qué, sé cuándo, entonces los chinos, y le echamos la culpa a todos ellos, y entonces empezamos a buscar las explicaciones. Pero la lectura cristiana nos muestra cómo es una realidad donde nosotros podemos encontrar también a Dios presente. Y Pablo lo que hace es eso, dice paseándome por ahí, y ese paseándome por ahí es ir mirando. Pablo no solamente está de paseo, sino dice paseándome por ahí y leyendo, porque ustedes dicen, ustedes son casi mínimos en todo lo que toca la religión. Ese casi mínimo no es que tengan cosas mínimas en la religión, sino que eran minuciosos en los aspectos religiosos. Y a cada cosa le tenían un dios, el dios del día, el dios de la tarde, el dios del sol, el dios de la luna, el dios de los papás, el dios de las mamás, o sea, para todo había un dios. Y por si acaso, incluso tenían allá, si acaso se nos escapa uno, pues hagamos una estatua a un dios desconocido. Por si de pronto hay un dios que nosotros no conozcamos, pues hagámosle una estatua. Y a ese dios desconocido le llama la atención Pablo y dice, de ese dios desconocido es el que yo les vengo a hablar. Nos cuenta cómo coge una realidad de los demás y la convierte en momento de salvación. Ese Dios desconocido del que ustedes no conocen, les vengo a hablar, y por eso les hace toda la enumeración de las cosas de Dios desde la creación hasta la pasión de Jesús. Llama la atención que dice veo que son en todo hombres religiosos, y nosotros también debemos reconocer que aunque hay personas que nos han dicho que son ateos, o hay personas que se han alejado de Dios, de pronto que son rebeldes, también reconocemos esa semilla que Dios ha puesto en el corazón de todo el ser humano, de ser religiosos. Por eso Pablo más adelante empieza diciendo lo que Dios hace en la creación y cómo Dios va interviniendo. Me llama la atención donde dice, es Dios quien da a todos vida y aliento y todo lo demás. Es decir, que esa presencia de Dios creando está allí, está presente en todo lo que estamos haciendo, está presente en nuestra vida, en nuestra familia. Y cuando dice da aliento, pues sabemos que es el Espíritu Santo el que nos va iluminando en todas nuestras tareas y nos va creando constantemente. No solo nos dio la vida, sino que el dar aliento es que quiere estar presente en medio de nosotros, y en este momento de la pandemia también nos quiere dar aliento, nos quiere iluminar y nos quiere crear. Exacto, nos cuenta cómo más adelante nos va mostrando un Dios que está más allá de una estatua, más allá de una imagen, que era lo que los atenienses tenían todo el tiempo. Y por eso dice, Dios pasa por alto todo esto para darle centralidad pues de manera especial al hombre, ¿sí? Porque tiene señalado el día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Y ahí se mete, como decimos o como decían las abuelitas, en camisa de 11 varas, cuando nos habla de la resurrección de los muertos, porque comienza a tocar un tema que, como les había dicho, se ha metido en la boca del lobo. Ahora toca un tema que para la parte intelectual no es muy bien acogido, que es hablar de la resurrección de los muertos, porque para nosotros, o entender desde el punto de vista cristiano la resurrección de los muertos, claro, tiene su sentido, pero desde el punto de vista intelectual no tiene sentido. Entonces, por esa razón, cuando Pablo les habla de la resurrección de los muertos, entonces viene inmediatamente la reacción, y la reacción es, de eso te oiremos hablar después. O sea, como quien dice, ese tema no va con nosotros, ¿sí? Como muchas veces sucede hoy en día en la iglesia y en las familias y en los discursos de la gente, ese tema, como que la iglesia debiera hacer tal cosa, y cuando alguien toca el tema, entonces dice, yo no voy con ese tema, o no comulgo con ese tema. Entonces ahí está el toque intelectual. Como el tema del aborto u otros temas en donde nosotros decimos, es importante defender la vida, es importante acercarnos en los valores humanos y cristianos. Entonces también de pronto rechazamos esos temas o los dejamos ahí por el aire. Llama la atención una parte que dice que Dios quiere que todos lo busquemos
y lleguemos a encontrarlo, aunque sea a tientas, es lo Ujú. que dice Pablo allí. Entonces, nosotros tal vez, todos los seres humanos decimos, necesitamos crecer en la fe, ¿no? Porque podemos a tientas ir buscando a Dios y nuestra fe puede estar pequeña, pero lo que dice Pablo es buscar a Dios y poder llegar a encontrarlo. Entonces esa es una invitación de fondo en el texto, y por eso anunció que Jesucristo murió y resucitó, no solo a los atenienses, sino a muchos, y es buscar que podamos encontrarnos con Dios, que ya hoy estamos cumpliendo 2 meses, ¿no? De cuarentena, Hoy sí. 20 de mayo, empezamos el 20 de marzo, hoy 2 meses. Entonces es pedirle a Dios que sigamos creciendo en la fe y sigamos creciendo en esa cercanía a Dios. Exacto. Y lo que nos falta de cuarentena, porque todavía falta. Entonces, que no nos pase lo de los atenienses que cuando escuchan a Pablo, uno dice el texto ahí, unos lo tomaban a broma y se burlaban. Este tema del COVID no lo podemos tomar a broma ni nos podemos burlar, sino que es una ocasión para que nosotros también encontremos la palabra de Dios, escuchemos, démonos cuenta cómo Pablo se marcha del grupo y incluso hay algunas personas que se unen a Pablo. Y entonces se unen también, como siempre, la palabra de Dios en algunas personas no es bien acogida, pero en otras siempre será bien acogida. Lo diría el Evangelio de San Juan, la luz vino al mundo, unos la acogieron, otros la rechazaron. Ojalá que nosotros no seamos los que la rechazamos, sino por el contrario, seamos los que acogemos siempre esa palabra de Dios. La invitación entonces también, así como Pablo fue a lugares difíciles y afrontó, y nosotros también estamos en una situación difícil, pues afrontamos cuidando a nuestra familia, cuidando nuestra salud y también creciendo en la oración. Entonces todos los días debemos estar en esa tarea, aunque las situaciones sean complicadas. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas, siga bendiciendo nuestros corazones, mis queridos hermanos, y démonos cuenta que también desde la fe se puede presentar toda la parte intelectual y la parte intelectual desde la fe. O sea, fe y razón, diría el Papa Benedicto XVI, no pelean, se complementan. Entonces pidamos al Señor para que Él bendiga nuestras vidas, bendiga nuestros corazones y conceda a cada uno de nosotros la gracia de estar unidos en su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, mis queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aprovechamos para hacer un anuncio parroquial. Hoy acabamos de tener reunión virtual del arciprestazgo y entonces quedamos con los padres del arciprestazgo que el próximo 30 de mayo a las 7 de la noche vamos a transmitir o vamos a celebrar la vigilia de Pentecostés y lo vamos a hacer desde nuestro canal. Todo el arciprestazgo se une a nuestro canal Parroquia San Pablo Bogotá, entonces para que por favor nos ayuden también a difundir. 30 de mayo, 7 de la noche, sábado 30 de mayo tendremos la celebración a las 7 de la noche, la vigilia de Pentecostés, para prepararnos para la venida del Espíritu Santo. Que tengan todos una feliz y santa tarde. Muchas gracias, buena tarde a todos.